Bienvenido al episodio número 19 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y hoy feliz por partida doble. Hoy tengo el placer de charlar no con uno, sino con dos cuarentenarios precoces con un recorrido de vida admirable, ambos personas que se podrían catalogar de utilidad pública. Ana Gallifa es enfermera diplomada en enfermería, máster en procedimientos aplicados al enfermo crítico y posgrados en terapias naturales y también acupuntura. Por su parte, Dani es fisioterapeuta de profesión, especializado en fisioterapia deportiva y traumatológica, así como en técnicas invasivas y ecografía. Vamos, dos personas volcadas en ayudar al prójimo. Y como diría Mayra Gómez-Kem del mítico concurso 1, 2, 3, ambos son pareja, padres orgullosos de dos querubines y residentes en Tiana, en la provincia de Barcelona. Arrancamos con una canción que Ana y Dani nos proponen, Love Actually, la banda sonora de la comedia romántica del mismo nombre del director Richard Curtis, con actores como Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, entre otros. Así comienza el episodio número 19 de Pasando la Cuarentena con Ana Gallifa y Daniel López. Hola, soy Ana. Hola, soy Dani y vamos a pasar la cuarentena. Me habéis dicho que pusiera una canción que se llama Love Actually, que de hecho es una película de 2003, una comedia romántica. ¿Por qué? Porque ¿O por así qué nos no? conocimos. Ana, Así nos conocimos. ¿viendo la película? Eh, En una cita ciegas en el cine. Yo ya estoy Sí, aquí fantaseando, pero... sí, no, pues sí, de hecho fue la primera película la primera cita que tuvimos Ana y yo, fue a Fue la ver excusa. esta película, o sea que salió alrededor de Navidades, periodo navideño, o sea que esta fue la primera cita, la primera peli, pues con mucho recordamos la banda sonora de Love Actually. ¿Y dónde estabais en aquel momento? Estudiando enfermería. Yo primero y el segundo. Yo hacía segundo, sí, exacto. O sea, yo le pasaba los apuntes a Ana, de hecho. O sea, que estabais en Barcelona En todavía. Barcelona, sí, en Sí. Barcelona. Qué guay. ¿Y de qué iba la película? ¿La visteis seguro? ¿O solo fuisteis? No, la vimos, fuimos y la vimos porque íbamos con amigos, si no recuerdo mal. Sí. O sea, fue una salida así con amigos. Y sí, la vimos y la hemos visto e incluso la compramos en su época con DVD y la tenemos, o sea que es un... No sé dónde, pero la No sé tenemos. dónde, porque en el Porque traslado de tenemos Barcelona cajas. aquí, de Suiza aquí, perdimos bastantes cajas, pero en algunos sitios estará. O sea, eso es una de las cosas que quería hablar con vosotros, porque ¿pasasteis cuántos años en Suiza? ¿10? ¿12? Casi 10, no Casi llegó a 10, 10. sí. Sí. Casi 10. Y porque es una cosa que yo me pregunto, que cada vez me cuesta como más tomar decisiones. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué os ha motivado a volver? Porque ahora estáis en Tiana, que es el pueblo donde están tus padres, Ana, ¿no? Sí, es el pueblo donde yo crecí, que me vine a vivir a los 3 años y hasta que empecé a estudiar a la universidad. Y tengo a mis padres aquí a 5 minutos. O sea, ¿qué nos hizo volver? Pues los niños. El segundo niño pues nos hizo replantear muchas cosas y decidimos volver. En la vida todos son etapas y fue un momento que decidimos que era esencial volver, porque si no puede que ya nos veíamos ya mucho más tiempo en Suiza. Claro, o volver ahora o... Porque claro, la peque ya empieza el colegio. Era el momento que Aina ya comenzaba el cole y decidimos
pararlo y decir, mira. Porque, claro, yo me pregunto, o sea, vosotros teníais dos trabajos bastante bien, o sea, en el tema de salud, bastante Ujú, demandado en todos lados, en Suiza también, está relativamente bien pagado, ujú, con sueldos y tal. Y, pero sin embargo, el hecho de que los peques vuelvan, me imagino, para estar cerca de la familia y de los abuelos, claro. es como que cualquier otro elemento de la fórmula, eh, porque claro, hay un montón de incertidumbre. Volver a España en unos tiempos en los que quizá no haya tanta estabilidad Volvimos. laboral y tal, ¿cómo habéis puesto la balanza? Bueno, al final todos son etapas, ¿no? Y al final todos los cambios son muy difíciles de hacer. Cualquier cambio es difícil, pero bueno, es necesario. Al final todo tiene un riesgo y al final nunca sabes si irá bien o irá mal. Pero bueno, tienes que probarlo. Entonces, el riesgo aquí es relativo, es decir, si no estamos bien aquí y nos hubiera ido muy mal o nos va muy mal, siempre te puedes mover otra vez hacia Suiza. Ujú. De hecho, nuestras profesiones en sanidad son demandadas y lo más difícil de integrarse en Suiza ya lo hemos hecho, que es el idioma, cómo funciona el país, o sea que volver no sería un coste a nivel Profesional. sí, O sea, Mm. muy grande. Pero claro, al final decides o lo haces ahora o no lo harás. O creo que será más difícil. claro. Y bueno, después de 9 años, creo que Suiza ya nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Y bueno, iniciar una nueva aventura con nuevos riesgos, evidentemente. Y bueno, de momento hemos hecho un año, ahora más o menos ahora un año que hemos vuelto. Ujú, Y bueno, esto ha pasado muy rápido sí. y bueno, de momento no nos podemos quejar. Estamos muy contentos. Evidentemente los niños también disfrutan de su familia o de la familia, de hecho, y bueno, De los y los amigos. amigos. O sea, Y es otro ritmo. De sí, hecho, ¿es el país perfecto? No. ¿Suiza es el país perfecto? No. Pero bueno, al final te adaptas. sí. Y Y como decía Dani, solo para terminar, es cuestión de prioridades. Al final llega un momento que tu prioridad no solo es trabajar, sino es también eh, todo lo que hay alrededor, ¿no? Es decir, la y, familia, los amigos, la comida, el y la, tiempo. la- la readaptación, ¿cómo ha sido de un país, Suiza, ¿no? Que por lo menos en el papel, ¿no? Es como todo más ordenado, todo funciona, aunque Mm. cada vez Ya. menos. Ah, Ah, sí. Sí, los trenes ya no son tan puntuales como solían ser. Ah, bueno. ¿Cómo te adaptas a un entorno que sí que conoces, pero quizá ya no sea el entorno de hace 10 años cuando os fuisteis, o 15, porque entre estudios y tal? Bueno, la adaptación, evidentemente, de vuelta es mucho más fácil que la adaptación de ida. O sea, no tiene nada que ver una adaptación de vuelta. Una adaptación de ida, aunque la vuelta ya hayamos vivido con dos niños y la adaptación de ida haya sido casi de solteros, o sea, como pareja. mm, ¿Qué pasa? Bueno, al final vienes de un país donde culturalmente es de una manera, donde que funciona de una manera, etcétera, etcétera, y te vas a un país donde hay muchos aspectos que es o el contrario bueno, o ni eso. O sea, al final esto nos choca bastante, nos chocó bastante y bueno, pero bueno, ya creo que ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? Nos hemos acostumbrado rápido a lo que es el funcionamiento de la sociedad. Pero tengo que decirte que al principio hay algunos aspectos que nos chocaron mucho, que ya lo sabíamos, cuando, sí, cuando volvamos esto va a pasar, pero bueno, hasta que no lo vives, no. Esto es igual que los niños, ¿no? Dice, aprovecha para dormir, ¿no? Dice, bueno, no será para tanto, ¿no? Y Sí, luego lo, cuando, lo es. exacto, sí que lo es, ¿no? Entonces es lo mismo, pero te ¿Qué- adaptas, o sea, al final es Ponme, cuestión de adaptación. sí. dame un ejemplo, ¿qué os ha costado? El respeto, por ejemplo, Sí, aquí, El respeto. sí. sí. La gente que respete a los vecinos, a la gente. Bueno, ya no a los vecinos, sino a las cosas, o sea, a los trenes, por ejemplo. Ya Exacto. no, es el punto, el respeto y la educación. Mm, Por ejemplo, cuando tú vas a tomar algo en un bar en Suiza, pues
buenos días, ¿no? Te dicen buenos días y aquí hay veces que te encuentras sitios que no te dicen nada, o sea, que directamente saber qué va a ser o qué quieres, ¿no? O sea, bueno, al final son pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor no, pero dices, ostras, no costaría tanto decir unos buenos días, ¿no? Todo empieza mejor, ¿no? Entonces, bueno, No solo es el saludar, sino que estás en el tren y que tenga la música a tope, el que está al lado. Y te dices, por favor, no tengo por qué escuchar tu música. O cómo estás hablando por teléfono, chillando. ¿Sabes? Esto en Suiza no pasaba. Sí. Es Me mucho más pasó. la distancia, ¿no? Que ponen Sí. que a veces ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Que cuesta mucho entrar, ¿no? en la vida de los suizos, pero vamos a poquito, pero eso porque hay esta distancia social que ponen que a veces también un poco es importante, ¿no? Me pasaba a mí el otro día que estaba haciendo la cola, estábamos en un festival ahí cerca de Lausanne, en Hainaut, y estábamos haciendo la cola para coger la comida, llevábamos como 20 minutos de cola, tantísima gente había, y siempre está el típico pícaro picaresco, ¿no? Que está orgulloso de haberse colado y claro, no, yo digo, claro, él está orgulloso de haberse colado, pero el resto estamos un poco, pues eso, ofendidos de que no haya respetado la cola como todo el mundo. A mí también me gustaría colarme y no lo hago. Claro. Y entonces te das cuenta, después de haber vivido en España, que estás orgulloso de ser un pícaro, exacto. pero cuando vives el otro extremo, ya no te parece tan gracioso. Exacto. Exacto. Y eso mismo estás conduciendo y también el típico que se te mete al lado, ¿no? En vez de hacer toda la cola, como has dicho tú, me has recordado. El mismo ejemplo. Sí, bueno, es que yo creo que Sí, es algo, hombre. ya es algo cultural, o sea, que esto no lo podemos cambiar. Pero al final dices, No. ostras, si se puede, o sea, se puede hacer, de hecho, se podría Claro. vivir con un respeto. Y ya digo, para las personas que creo que es importante, sobre todo para las cosas. Al final, todos convivimos en una ciudad o en un pueblo o utilizamos unas infraestructuras, pues que más que entre todos cuidarlas o más que nada respetarlas. Y entonces esto es el punto que nos ha costado más. Es el punto que nos ha costado más porque hemos vivido en una ciudad, Lausanne, que es relativamente grande, evidentemente no es como Barcelona, y dices, ostras, se puede hacer, o sea, es factible hacerlo. Claro. Pero bueno, vivimos aquí una sociedad también pues complicada también y bueno, pues da pena de que no podamos imitar un poco el respeto que hay en Suiza. Otro ejemplo, muy tonto también, pero cuando vas a cruzar la calle en Lausanne, saludas al que te deja pasar, al coche, siempre, o tenía costumbre. Aquí no. Y aquí lo hemos continuado haciendo y la gente nos ha mirado raro. Entonces, ¿sabes? Hemos pasado desgracias y la gente nos pregunta qué dice, ¿no? Desgracias, entonces pues ya pasar, le hemos dejado de hacer. Claro, es un paso cebra que tiene la obligación de hacerlo y aquí te dice, pues no hace falta saludar porque ya le tocaría. Ya, pero tú le estás agradeciendo, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, es algo que aquí es súper gracioso, ¿no? Porque es algo que le enseñas a los niños, ¿no? Que tienen que establecer contacto visual con el conductor, ¿no? Para asegurarte de que te ha visto. Exacto. En España sería sobre todo para saber que no se va a saltar el paso de cebra, que es lo más normal. Sí. Exacto. Pero, igual que cuando tú vas a brindar, aquí en Suiza, brindas mirando los ojos, ¿no? Aquí no se hace. Aquí miras la copa, que no te la rompan. pragmáticos que somos. Sí, sí. ¿Qué os iba a decir? Para cerrar el tema digamos, de la mudanza, a mí lo que me interesaba saber era el punto de vista, porque tú antes has hablado, Dani, que eras súper, bueno, pues tomas riesgos y los tomas, sí, claro, tomas riesgos y los tomas si te atreves, porque vosotros ya habíais tomado el riesgo quizá cuando partisteis de Barcelona, de España, ¿no? Para otro país, entonces quizá es menos chocante volver a tomar otro riesgo de tal calibre. Pero hay un cierto nivel de incertidumbre que yo no sé cómo hay que gestionar esa incertidumbre. Vosotros ahora tenéis la experiencia, ¿no? ¿Cómo se gestiona esa incertidumbre cuando hay un cambio tan grande que tienes delante de ti y nunca estás, obviamente, seguro de si dar el paso o no?
Pues no pensando demasiado. Mm. Si piensas mucho, no harás el cambio, ¿no? Porque te entran miedos y más cuando tienes niños, porque claro, ya una cosa es irte solo, luego irte con pareja y la otra es volver con niños. La cosa cambia mucho, ¿no? Entonces, al final, lo que yo he aprendido con los proyectos es que si te los piensas mucho, no los haces. Entonces hay que pensarlos poco y valorar un poco el riesgo. Nuestro riesgo, en este caso de volver, es muy bajo al final. ¿Por qué? Pues porque si nos fuera muy mal, siempre nos podemos ir a volver a Suiza, por ejemplo, para tomar una solución, ¿no? O sea, el riesgo es muy bajo. Los niños, Aina habla francés, Mael no habla francés, pero porque no habla aún. Nosotros dos no tendríamos ningún problema en el sector que estamos para volver a empezar una vida allí. O sea que al final el riesgo es muy bajo. Al final es muy bajo y el beneficio puede ser muy alto, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, ostras, es que la gente te ha dicho, pero ¿dónde vienes aquí si económicamente allí, ¿no? O, bueno, es que al final la vida no todo es, para mí o para nosotros como pareja, no todo es la parte económica y la parte profesional. Tenemos una parte, pues, de familia, nos gusta la familia y yo no quería que mis niños, o no queríamos que nuestros niños vivieran lejos de sus abuelos. O sea que me gustaría, lo tenemos por suerte, tenemos los 4 abuelos y tenemos 2 bisabuelas. Y entonces queríamos que aprovecharan esto, porque al final en esta vida todo el mundo se va y todo el mundo nos iremos y al final nos quedaremos con estas cosas, ¿no? ¿Que profesionalmente no estás bien valorado o menos valorado? Bueno, es un equilibrio, ¿no? Al final, pero bueno, tengo otras cosas que ahora mismo en esta etapa de mi vida me están llenando más que no la parte profesional, ¿no? Llegará un momento que nos diremos, ostras, es que si hubiéramos estado en Suiza, puede ser, nos lo hemos planteado, o lo he planteado de decir, ostras, seguro que llegará un momento que digamos, si hubiéramos continuado en Suiza, a lo mejor podríamos, bueno, pues que a lo mejor o seguro no, mis hijos no podrían haber aprovechado de sus abuelos, ¿no? Entonces, a mí me llena mucho más esto que lo otro. Ahora mismo. Seguramente cuando me fui de aquí, no, seguramente no, seguro, me llenaba mucho más el proyecto profesional que no el proyecto familiar, porque no tenía ninguna idea en ese momento de ser padre. Entonces, al final todos son etapas y todos son prioridades y al final cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Y nuestro equilibrio ahora a nivel familiar nos pedía volver. Riesgos, muchos, pero no tantos como parece irse de Suiza a España. De hecho, es un tema recurrente que cada vez lo estamos oyendo más. Tenemos amigos comunes, ¿no?, que también van a volver en un mes o 2 meses. Sí, sí. Más o menos en la misma situación. Después de haber pasado más de una década en otro país, cuando ahora ya tienes dos querubines que tienen, en Y que vuestro tienen caso y en el de ellos, ¿no?, la familia completamente en otro país, la familia completa, sois los únicos que estáis fuera o que estabais fuera, y que también anteponen, ¿no?, el tema de la familia, que obviamente cuando tienes 20 años ni te lo planteas, No. pero bueno, podrías tener familia también y seguir dándole prioridad al tema profesional, por ejemplo, porque a lo mejor, no sé, piensas en la jubilación y obviamente vivir en Suiza hasta el día de la jubilación, pues seguramente tendrás mucho más desahogo económico cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, o no, como dices, pero bueno, sobre el papel hay más Sí, posibilidades. Y la seguro. gente va cambiando me imagino que por el hecho de tener familia, ¿no?, que te cambia un poco la manera de ver las cosas, el tema de También, dar prioridad a eso. sí, nosotros teníamos el plan que en unos años íbamos a volver. Es decir, que era una etapa, esto lo teníamos en mente, porque ya empezamos aquí, compramos una vivienda y era nuestra segunda vivienda y teníamos que reformarla y era el proyecto también de vuelta en un futuro. La pandemia también te hizo replantear cosas, el hecho de que antes viajábamos cada 2-3 meses aquí y con la pandemia los 2 años que en Suiza estuvimos muy bien, en España no tanto porque estaban con unas restricciones brutales, pero que no nos podíamos comunicar más que con el móvil o con el tablet y
videoconferencia. Y eso también te hace replantear de decir, estamos a una distancia que aunque hasta ahora hemos podido coger un avión, ahora las cosas son más complicadas y había una incertidumbre, que ya lo teníamos en mente de volver, pero también hizo replantearte cosas. Mm. Sí, y al final tú has dicho una cosa tan interesante, que dices, ¿no? La jubilación, ¿no? Claro, pues que la jubilación estás hablando de un proyecto a 30 años, ¿no? Más o menos. Bueno, con la cuarentena no, un poquito menos, 25. Pero claro, Cuando lleguemos igual son 70, claro, la es que claro, jubilación. hacerte un proyecto, o sea, trabajar toda tu vida, ¿no? O hipotecar toda tu vida para decir, claro, cuando llegue la jubilación, yo tendré unas medidas económicas seguramente mucho mejores, y no te lo niego, esto sí, pero es que de aquí 25 años, ¿sabes? Lo que quiero decir es que pueden pasar muchas cosas, desde que es que muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y a lo mejor dices, ostras, es que he estado 25 años o 35 años en Suiza pensando en mi jubilación, ya sea jubilación o ya sea un proyecto que tú tengas pensado a largo, ¿no? Y dices, ostras, y lo que llegas a los 65, ¿vale? Te jubilas, perfecto, tengo mucho dinero o tengo una estabilidad económica muy interesante, pero entonces miras un poquito hacia atrás y dices que todo lo que hay atrás ya no va a volver. O sea, los 35, 36, 37, ¿no? Ya no van a volver. Entonces, al final tienes que valorar, desde mi punto de vista, si esto te compensa o no te compensa, ¿no? Porque a veces, vale, si vivimos hasta los 65, de los 65 a los 85 quedan 20. Ya, pero es que paso a 35, ¿no? Entonces, bueno, esto es al final, es un equilibrio que sin pensar mucho, que es lo que recomiendo, que sea mucho más intuitivo e instinto, valorando riesgos, que no sean, bueno, valorándolos, pensar un poco a dónde, o qué son tus prioridades en este momento. Es poner una balanza. Exacto. Y decir, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Y para dónde va. Sí. Yo creo que no es tanto decirse, bueno, voy a tener un montón de pasta, voy a poder viajar y tanto, sino más bien al contrario el tema de la hormiguita, ¿no? Como se nos insiste tanto, ¿no? Que el tema de las jubilaciones que son complicadas, que son muy bajas, la inflación que siempre sube, que como que nunca vas a tener suficiente, ¿no? Oímos tanto, ¿no? Tanta gente jubilada que apenas tiene para comer o para pagarse un alquiler y luego la desahucian porque de repente le suben el alquiler, ¿no? Y se oyen tantas historias de que las pensiones no alcanzan. De hecho, mismo en Suiza hay como 3 jubilaciones, ¿no? Que se van sumando una y otra porque han visto que con una no llegaban, que con 2 no llegaban y ahora ofrecen una tercera, digamos, suplementaria para Pero el sistema completar. de jubilación, perdona, el sistema de jubilación en Suiza y el de España es completamente distinto. Sí, en España solo hay no sé cómo se calcula en España. Esto va cambiando y va a ir cambiando. Esta es otra, te puedes planificar ahora aquí pero claro, la gran diferencia, perdona, pero es que en Suiza es como tú, como remiguita, te vas a hacer tu jubilación, ¿no? Tu dinero que vas a ir poniendo de lado y guardando, y la empresa también te pone una parte, no sé qué, y vas haciendo tu rinconcito para el futuro o para el día de mañana. Pero es que en España, en teoría, la jubilación, te la van a pagar los que coticen en el momento que tú estés jubilado. Es decir, es como una gran hucha que se va poniendo todo dentro, ¿sabes? Sí. Claro, esto es distinto. Si la hucha se rompe porque no... Los que están jubilados, que es lo que ahora se están dando cuenta, ahora hay el baby boom que se van a jubilar y los que cotizan son más pocos, así que no va a llegar para pagar a tantos que se jubilan. Ahí es un problemón en España. ¿Y cómo lo van a solucionar? Ya lo vemos. Es decir, que ahora se dice, es que mis pensiones no sé quién las va a pagar, porque no es el mismo sistema que en Suiza, que te lo vas haciendo tú mismo. Yo no sé si esto... Esta hormiguita que te dices. Sí, yo no sé si esto es algo que tienen presente las nuevas generaciones. Obviamente tienen menos poder de ahorro, pero yo veo también gente mucho más joven que vive mucho más al día. Como que les preocupa menos que nos podría preocupar a nosotros, o quizá porque todavía no han llegado a la cuarentena. No sé si es así. Y por otro lado, el tema vuestro, claro, porque vosotros ahora sois autónomos o no. Bueno, Ana es... Yo soy asalariada.
y yo tengo mi empresa, asalariado dentro de mi empresa, pero bueno, es como si fuera un autónomo. O sea, Vale. no, Claro, si porque la encima empresa no los funciona, autónomos encima tendrán incluso menos. Por ejemplo, aquí en Suiza, si eres autónomo, ahí sí que tienes menos coberturas en todos los niveles, incluso para la jubilación, no solo para el paro. Pero en España no sé cómo está el tema, si sabéis. A nivel de autónomos, bueno, es un modelo parecido al de Suiza, el hecho de que tú pagas tus autónomos y al final tú estás pagando, como más autónomos pagues, la cuota sea más alta, en principio pues más jubilación, más cuota de jubilación tendrás. Tú puedes estar pagando lo más bajo, pero cuando te jubiles eh, tendrás lo más bajo también. Entonces, al final, lo único que no sé cómo funciona es si son los últimos 10, 15, 20, ahora dicen que va a ser toda la vida laboral. Por eso digo que esto va a ir cambiando, de hecho. Entonces, yo creo que hay que ser inteligente, buscar un poquito o valorar un poquito los diferentes escenarios que se puedan dar y hacer un mix de los diferentes escenarios. Y cotizar lo más bajo para tener más dinero en el banco, pero bueno, es que al final el dinero en el banco tampoco te sirve para mucho. Entonces, hay que valorar un poquito las diferentes posibilidades que se puedan dar y bueno, y escoger una. Y disfrutar más ahora. Y disfrutar del momento. Yo creo que esto es la clave un poquito de todo, Sí. ¿no? Disfrutar del momento, evidentemente tener un poquito de previsión, que yo creo que hay que tener siempre un poquito de previsión, pero sin tampoco pensar mucho. O sea, Obsesionarte. disfrutar del momento, Sí. disfrutar del día a día, no sabes lo que va a pasar mañana y ya está. Y más cuando tienes niños. O sea, que esto creo que es lo más importante. Y aparte de los niños y de la familia de la que disfrutáis ahora más que cuando estabais lejos, ¿cómo llenáis vuestra vida aparte del trabajo? No sé cuántos habitantes tiene Tiana ni a cuántos kilómetros estáis de Barcelona, porque me imagino que la actividad, digamos, social, cultural Cambia, que cambia. teníais en una ciudad, como tú dices, ¿no? De unos 150, un poco más, 1000 habitantes, como es Lausana, a Tiana. ¿Cómo os ha cambiado la manera social, ¿no? Cultural, de disfrutar? Yo ya conocía, bueno, ya te he dicho el Sí. pueblo, porque era mi pueblo de toda la vida. Evidentemente no queríamos volver a vivir en una gran ciudad como es Barcelona. Trabajamos cada día a Barcelona, o sea que hacemos la ida y vuelta a Barcelona, pero necesitábamos un momento de desconexión. Y no sé si tienes 7 u 8 mil habitantes, pero está relativamente cerca. Sí, está a 20 kilómetros del centro de Barcelona. En cercanías. Sí, cerca. Sí. Y vida social, a ver, tenemos aquí porque conocemos a gente y al ser un pueblo pequeño más o menos te conoces. Te suenan las caras o de hace tiempo o bien de las conoces del cole. Y después, pues, como tú quieras. Sí que es un pueblo que a ver, es residencial, pero al mismo tiempo también es vivo. Es decir, que tiene fiestas y tiene dos fiestas mayores, una mayor y una pequeña, después hay festivales y hay cosas para dinamizarlo. Y es interesante si te quieres integrar un poco en la vida del pueblo, pues ya. Se puede. Sí, estamos empezando, porque hará un año, a finales de junio hará un año que hemos vuelto aquí. Y claro, primero hemos estabilizado el tema de los coles y el pequeño no tenía guardería hasta hace 2 meses, no tenía guardería, no tenía plaza, así que yo he empezado a trabajar ahora, hace 2 meses también. Y claro, ahora que están los dos colocados, pues empezamos también a retomar. Sí, este es un punto interesante también. A mí personalmente, la diferencia con Suiza es que el día te llena más, ¿no? Socialmente te llena más, ¿no? O al menos cuando yo trabajaba en Suiza, estaba trabajando a las 8, terminaba a las 5:30, salías, iba a buscar a los niños, iba a la casa y ya está, se acababa el día, porque al final el día pues tiene un ritmo que no es el ritmo de aquí. Entonces aquí trabajas igual, a lo mejor trabajo las mismas horas que en Suiza, pero socialmente, o sea, te llena más. ¿Por qué? Porque al final
a la 1 te vas a tomar un café o te vas a comer con unos amigos y vuelves a trabajar a las 3. Claro, el día aquí se alarga un poquito más, hasta las 8. Vuelves, sales del trabajo, te vas a tomar una cerveza con unos amigos y vuelves a casa a las 9. Claro, como el día es más largo, te llena un poquito más, ¿no? O vas a jugar a ponerse en el fútbol o vas a ver un espectáculo en el Camp Nou, o a ver el fútbol, el básquet, lo que sea, ¿no? Entonces, mi sensación es que en Suiza, de lunes a viernes, se trabaja. O sea, se trabaja y se ocupa un poco de lo que es ir a buscar a los niños, en nuestro caso, cocinar, ir a comprar y ya está. Entonces, y el sábado y el domingo, si hace bueno, pues haces algo, ¿no? Entonces, esto era un poquito la rutina, ¿no? Al final que teníamos, o al menos nosotros. Porque a las 6 también terminaban los comercios y tal. Sí, sí. Y aquí la idea es que, claro, pues que a las 8 o 9. Hay algo más, ¿no? Después del trabajo hay algo más. O entre medio del trabajo hay algo más que te rompe un poquito, ¿no? Entonces, en mi caso, cada día nunca es igual y en Suiza cada día era de lunes a viernes era igual, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, esto sí que es un cambio positivo del hecho de decir que los días, aunque seguramente mirar a trabajo las mismas horas que en Suiza, pero son diferentes, como todos los días son diferentes, pues claro, te pasan las semanas volando, ¿no? Y en Suiza sí que tenía de lunes a viernes, en mi caso y mi trabajo, eran rutinas de lunes a viernes. Sí, sí, que planificas con antelación, que no tienes esa pizca de improvisación, ¿no? Claro. Porque me da a mí que tú has vuelto más por la cervecita del aperitivo que por los abuelos. Total. Total, las olivas, las papas y el vermut. Pero sí que es cierto que el tema este de que tienes razón, que cada día es diferente, porque tampoco en España lo planificamos con antelación. O sea, hay que decir a la gente que nos escucha que en Suiza, si yo me quiero ir a tomar una cerveza contigo, seguramente lo hayamos planeado 2 o 3 semanas antes. Claro, esto es algo que me chocó muchísimo con un compañero de trabajo. Digo, bueno, vamos a tomar una cerveza. Y digo, bueno, Dani, esto hay que planearlo. Digo, ¿cómo hay que planearlo? No, y acababa de llegar, ¿no? Y dice, sí, tú me dices el día, la hora y miramos a ver. Y yo, ostras, claro. Y miramos las agendas. Claro, cuadramos agendas para ir a tomar una cerveza. Esto aquí sí, es impensable. O sea, aquí sales, tomas una cerveza, rápido, 10, 15 minutos, tú picas algo y te vas para casa, ¿no? Y al final estos momentos te rompen un poco las rutinas, que al final cualquier rutina, ya sea social, ya sea profesional, cualquier rutina al final mata. O sea, al final no te generará nada, ¿no? Entonces, estos cambios de que cada día es diferente te permite, ostras, vivir a un ritmo que dices, ostras, ya es viernes. No he visto pasar la semana, ¿no? Y esto es muy... Por un lado es inquietante porque todo va muy rápido y dices, no he aprovechado nada, pero por otro lado te da una vida que a mí personalmente, y repito, a mí personalmente en Suiza no me daba. Sí, este lado social, bueno, a ver, digamos que es reconocido, ¿no? De las culturas como la nuestra, con respecto a las nórdicas, ¿no? Que los llamamos que son más fríos y tal, pero tampoco es que sean más fríos, es que, como tú dices, ¿no? Ellos tienen sus rutinas de lunes a viernes, como tú dices, si el fin de semana se hace bueno, se socializa, se hace una barbacoa planificada con varias semanas de antelación. Evidentemente. Evidentemente, pero sí que es algo que el día que yo me plantee volver, esto será obviamente un punto a favor de socializar, porque como tú dices, yo entre de lunes a viernes, aparte de la vecina de enfrente que juega con nuestro peque, pues, y la gente del trabajo quizá, con el teletrabajo menos, no hablas con tus amigos. Chatear en WhatsApp no es hablar con tus amigos, ¿vale? No es pasar un rato juntos viendo el fútbol. Exacto. O da igual, o a hacer nada, como dices, a solventar el mundo. Y es algo que sí, que es algo que no que se echa de menos por estar en Suiza, sino que es de apreciar, ¿no? En culturas como la española. Total. Y cuando vuelves, al final te enganchas a ritmos sociales muy bestias y cuesta, ¿eh? O sea, dices, ostras, es que no tengo esa costumbre de este ritmo social que no tenía en Suiza, ¿no? A ver, cuesta entre comillas, ¿no? De decir, pero a veces dices, ostras, que lleváis un ritmo que yo me voy enganchando poco a poco porque, claro, que no lo tenía yo allí. Y, a ver, que te enganchas en nada, cuesta muy poquito, pero al final hubo un momento al principio que
quedabas con uno, con otro, claro, también al principio que quedabas con todo el mundo porque habías llegado. Pero, o sea, es que este ritmo, claro, en Suiza no lo tenía, ¿no? Y es curioso, vas teniendo sensaciones muy curiosas cuando vuelves. Pero al fin y al cabo trabajas igual, o sea, a nivel de eficiencia, estaba justo leyendo esta mañana, ¿no? Que como que querrían promocionar un poco la semana de 4 días de Muy trabajo, que es algo que bien. en otros países, digamos, está más avanzado y que en España, por ejemplo, no se ve a nadie que trabaje al 80%, o sea, No, 4 días, o al 60%, que es algo súper natural sí. en Suiza, por ejemplo, Pero porque tus peques el miércoles, por no se sabe qué razón, el miércoles no hay colegio, pues tú tienes que trabajar al 80 para poder es ocuparte de ellos. exacto. Mm. Sí, sí, sí. Yo cuando empezaba a buscar trabajo, lo que me hubiera encantado es, como estaba en Suiza, era trabajar al 80 para tener un día más y poder ganar menos, pero poder estar más con mis niños. Aquí no se lleva, todo el mundo está al 100%, o es raro, a no ser que sea alguna baja, alguna reducción, pero es algo muy puntual. Pero sí que hay una cosa buena en el trabajo donde estoy y es que hago un día de teletrabajo, y esto en mi sector. Yo soy enfermera y es raro, no en todos los sitios se hace. Y eso es algo que la pandemia ha ayudado, una de las cosas buenas que nos hemos adaptado y un día de teletrabajo también te rompe y está muy bien. ¿Cómo hace una enfermera para trabajar en teletrabajo? ¿Ese día lo dedicas a administración, informes o tal? ¿O tienes también consultas de alguna manera? Claro, es el día que, como se ha dedicado durante 2 años al COVID casi en exclusiva, se han dejado muchas otras cosas de lado del tema de los crónicos. Y entonces, ahora el día del teletrabajo es el que aprovechas para revisar historias y para ir llamando pacientes para ponerte al día. Básicamente es eso. Y lo que hace es organizarte la semana o el mes este día de teletrabajo, porque es el momento más administrativo, pero también que trabajas, ¿eh? Pero es más administrativo, sí. Y de revisar historias, informes y cosas que están atrasadas y que el día a día en la consulta no te permite hacerlo. Pues está bien, ¿no? De poder seguir a un paciente, no solo cuando se acaba el tratamiento, que a lo mejor necesita más, pero bueno, Mm. nadie paga por esas sesiones o lo que sea, y Pero se si el dejan un paciente poco de lo lado. agradece también que lo llames para darle los resultados y que no tenga que venir a la consulta. O sea, que él no se tiene que desplazar, no pierde el tiempo y tú tampoco. Es decir, con una llamada tienes resultados de una analítica, por ejemplo, o de algo que se haya hecho y lo agradece. O, claro, hay muchas cosas que se tienen que hacer presencial, pero que planifiques y que evites que él tenga que desplazarse, pues se agradece. O que esté enfermo y lo llames para saber cómo está y cambies el tratamiento o lo que sea, pues eso también lo agradece, que te preocupes por él cuando está en casa. Pero es algo excepcional, ¿no? Del gabinete o del centro, la clínica donde Del- tú estás. No es algo que se esté, digamos, no, que no se haya están quedado después de la todos, pandemia. no están todos los ambulatorios, pero en la mayoría sí que se hace. Sí. Ya lo decían en el momento de la pandemia porque ya no podían hacer las consultas presenciales, entonces hacían mucho más por teléfono y hacían muchas llamadas. A la que se ha abierto un poco el tema, pues sí que la gente ha vuelto, pero hay cosas como esta que se ha quedado de un día de hacer ese teletrabajo y más a distancia. Y tanto médico como enfermera, pues tienes también las e-consultas, es decir, a través de una aplicación de la Generalitat, que se llama La Mía Salud, tú puedes hacer una consulta al médico o a la enfermera de referencia, al tuyo, y tú tienes un día o sea, se genera esta pregunta y sabes qué día se va a resolver, porque se pone en tu agenda. Ah, Tienes qué guay. cada día en Oye, la qué, qué avances, ¿no? Claro, claro, por eso. A ver, tiene que ser algo que no sea urgente, evidentemente, pero tienes consultas telefónicas y después presenciales,
¿Y quién hubiera dicho que las enfermeras, ¿no? Los Claro, fisios pues haríamos teletrabajo? O claro, sea, eso era impensable, por eso que... pero bueno, al final es optimizar los recursos, Y ¿no? Sí, adaptarse a sí. la Y situación. al final, Ah, pues, es romper también la dinámica de la semana, que es lo que Mm. decíamos, ¿no? La importancia de romper o las rutinas, ¿no? De siempre. Y entonces, introducir un día de teletrabajo, en el caso de las enfermeras, mm, te rompe la semana y realmente, pues, te lo hace, evidentemente, mucho más amena. Y sobre todo que estás mejorando, ¿no? La calidad del Total, servicio también. sí, total. sí. Yo me acuerdo durante la pandemia, yo que también estoy en ese mundillo, ¿no? De la innovación en sanidad, oía un montón de aplicaciones, países como Israel, por ejemplo, que a nivel de innovación son potentísimos, pues hacer Ujú, ecografías a distancia. Porque ahora mismo tú te compras el accesorio que va conectado al USB de tu móvil y te puedes hacer una ecografía desde casa y en tiempo real o diferido, el médico en cuestión, el ginecólogo, pues te puede... Obviamente no va a tener la misma pericia, ¿no? De exploración hombre, que una mano experta, pero para muchos casos, pues evitas que una embarazada vaya a un centro de salud infectado Mm. claro, de COVID y cualquier otra claro. cosa, Ah, para hacer un trayecto que a lo mejor vive en el campo y le toma una hora y otra hora de vuelta mm, volver a casa simplemente por una inspección ginecológica de una ecografía. Y este a tipo de ver, tecnologías que al final es que es súper sencilla y que ya empiezan a verse, mm. pero tarda. Estamos de acuerdo, ¿no? Que el mundo de la sanidad avanza muy despacio. Sí, al final es encontrar, como siempre, el equilibrio, ¿no? Hay cosas que se podrán hacer y cosas que Que no se podrán no, hacer. claro. Evidentemente, el tema de la ecografía, esto se ya está al orden del día, de que tú estás haciendo una ecografía y que el médico la está viendo desde casa como tú la estás haciendo y te dice, no, pues quiero ver esto, ¿no? Esto se Ah, hace, sobre todo en el mundo de deporte de élite, donde hay pues, clubs que tienen los médicos externalizados en otros países y donde se hacen ecografías en directo a jugadores y el médico a lo mejor está, la ecografía se hace en Alemania y el médico está en Barcelona y el médico Mm. está viendo la ecografía, ¿no? Bueno, estos son, o incluso he oído que no estoy muy al día, que se operaba también a través bueno, de gente que el paciente está en Barcelona y el médico está operando desde Alemania, ¿no? Bueno, Sí, pues estas son cosas que poco a poco iremos viendo, avanzando y ahora cosas que vemos imposibles, pues de aquí a un tiempo seguramente no serán tan imposibles. ¿Generan calidad? Bueno, como siempre, si se cuida el equilibrio se genera calidad, pero no todo vale tampoco en y no se sanidad. abusa tampoco, claro. Exacto. Hay pacientes que hay que verlos Mm, y hay que analizarlos y hay que escucharlos. Y esto, de momento, se me hace complicado a día de hoy. A lo mejor de aquí a 2 años volvemos a hablar y decimos que es diferente, que se pueda suplir con teletrabajo. no, está claro. Es un poco, ¿no? Como decía, la tecnología que ves en Fórmula 1, igual la ves en los coches de a diario en mm, unos años, ¿no? Igual que lo que decías, ¿no? Ahora son los bueno, en inglés se dice early adopters, que son los que cuando sale una tecnología son los primeros en adoptarla. Como dices tú, ¿no? Los grandes clubes, las de élite, los jugadores de élite, equipos de élite mm, y cosas que si pasan ese umbral, luego seguramente lo veamos poco a poco en nuestro día a día. mm. Sí, Pero sí. como tú dices, con todo regulado, ¿no? Esto de Exacto. comprarse pastillas por eBay o Amazon, No, no. esto, por favor, El que tema. nadie lo haga, por mucho, por muy Rompe barato que sean. rompe el equilibrio No, esto. no. Aquí No, no. no, pero bueno, hay gente que lo hace. No sé si es cultural también. No sé si en Europa se hace mucho. Si a mí me suena más en Estados Unidos, ¿no? Que todo es un poco más sin filtro y Sí, a lo ahí grande, pero sí, bueno, yo creo que se mezclan varias cosas allí también. El tema del precio también, ¿no? De la sanidad, yo creo que se mezclan dos cosas aquí. Una es, en Estados Unidos puede ser todo el tema del precio y aquí es la demanda que tenemos nosotros y esto yo creo que es un ejemplo de cómo va la sociedad actualmente, ¿no? De que tengo dolor y el dolor se tiene que terminar ahora, ¿no? Pero esto La quiero exigencia. ver una serie y la Netflix la veo ahora. Quiero algo y Mm, Amazon me lo trae el día siguiente, ¿no? Pues mm, la sociedad va a este camino, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en sanidad? Que es, yo quiero estar perfecto, ¿no? Y para estar perfecto, pues mucha gente cree que la solución es
tomarse una pastilla. Entonces la compro y me la tomo, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho los fisioterapeutas, porque nos llegan muchos pacientes o infiltraciones, ¿no? La solución es infiltrar. Pues no, al final la solución no es esto. Todo tiene un proceso en la vida. La lesión tiene un proceso biológico que hay que respetar y ninguna pastilla lo va a solucionar. Entonces, hacemos muchísima educación a este nivel diciendo de que yo, el fisio, te voy a ayudar a coger un camino que creo que es el adecuado, pero el esfuerzo lo harás tú, ¿no? Y cuando pones la palabra esfuerzo o que el paciente se tiene que implicar, aquí entra Chirría. exacto, un curtircito, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esto es muy importante porque yo creo que es un reflejo de la sociedad. Lo queremos todo ya, ¿no? Y no puede ser todo tan ya, o al menos en nuestro sector no tiene que ser todo ya, sino que hay que respetar un poco la biología, ya sea biología tejido muscular, social, psicológica, etcétera, etcétera. La verdad que no lo había pensado, pero es cierto que ese reflejo de la cultura de servicios, ¿no? Yo te estoy pagando a ti, fisio, pues cúrame. O sea, Sí, sí. que también llegue al tema de la sanidad, lo cual es súper preocupante diciendo, señores, aquí falta educación a todos los niveles, de que nadie nos dice, ¿no? Que con dinero, tiempo o internet todo se soluciona sin esfuerzo. Total. Claro. Y aquí está el gran trabajo que tienes que inculcar a tus hijos también. Es decir, si de pequeños ya lo han mamado de que esto vale dinero, cuídalo o respétalo, porque esto no se va a comprar otra cosa así, que tenemos dinero infinito, ¿no? Pues ya las cosas son distintas. Sí, no solo el dinero, lo que tú dices también, el respeto, ¿no? Que hablábamos al principio, ¿no? Que, Y respeto al otro y todo. claro, que es ahora. No, pues ahora no se puede. Claro. Pues hay que respetar. Claro, porque ellos nacen, y claro, aquí bueno es un poquito, ellos nacen en un momento en que todo lo puedes tener ahora, ¿no? Nosotros, en mi época, cuando yo tenía unas zapatillas, tenía unas zapatillas a lo mejor cada 2 años, ¿no? Porque hasta que no se rompían y no, en mi casa no se podían comprar otras, ¿no? Y ahora es el armario, ¿cuántas zapatillas tienen los niños? Yo tenía unas para todo. Y ahora abres y tienen pues las del domingo, las de fuera fútbol, las de, bueno, pero tienen más que unas. Yo tenía unas zapatillas para todo. Entonces, bueno, evidentemente las cosas cambian, ¿no quiere decir que sea bueno o malo, pero bueno. Esto es la cultura del esfuerzo, que intentas inculcarle de que todo vale. Un tiempo y un dinero y eso. De que no es así y aparece de la nada. Claro. Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con invitados aquí en el podcast, ¿no? De cómo cambian las cosas, lo rápido que se acelera todo y ahora un poco la tendencia de que nos gustaría que muchas cosas volvieran un poco al elogio de la lentitud, ¿no? Hay un libro, lo pondré en la newsletter, bueno, el elogio de la lentitud, ¿no? Como que ahora la lentitud, ya no lo digo simplemente con palabras de slow food y slow fashion, pero realmente... ¿Hace cuánto tiempo que no te has sentado en un banco a no hacer nada? No te digo a escuchar un podcast, no te digo a leer un libro, no te digo a adelantar trabajo para mañana. Sí. O sea, Pues esto es tan fácil como si coges el tren a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana en Suiza y a las 10 aquí, porque a las 7 no hay nadie. Es que tú, y a veces que yo hago el ejercicio de estoy con el móvil, evidentemente, dejo el móvil, miro a la gente y es increíble. O sea, no ves nadie desconectado, ves todo el mundo conectado. Porque esta media hora al trabajo, 45 minutos al trabajo, hay que aprovecharlo para trabajar, ¿no? Porque hay que utilizar el tiempo. Entonces, a veces lo hago, porque dejo el móvil, miro y digo, es que es increíble. No hay nadie yo creo que estalla una bomba al lado y nadie se da cuenta de que estalla una bomba, porque estamos todos allí trabajando. Sí, trabajando o viendo una película, incluso en el móvil. No, exacto. Conectados con el Facebook. Todo. Estamos, la red social, no tenemos la capacidad de decir, ahora no hago nada. O sea, decir nada, decir, veo el paisaje y desconecto. Bueno, es reflejo de la sociedad actual también. Bueno, ríete que pensamos que es reflejo de la sociedad actual y había
en el Museo Romano, allí en Lausana, había una exposición del tiempo y había una imagen o era un vídeo de hace, creo que era finales de los 60, estamos Ujú. hablando de hace unas cuantas décadas, Ujú. y era exactamente la misma imagen que hoy Así, de la gente con el móvil, pero en aquel momento era con el transistor, con la radio. Estaba vale. todo el mundo con el aparato de radio en la oreja. Pero todos, ¿eh? No me acuerdo si era también en un espacio público, en un parque o en un tren, no me acuerdo. Pero era como que la misma imagen. Era la moda, el transistor, ¿no? La radio portátil que te cabía en el bolsillo. Ya. Y era la misma imagen, no sé si es, no sé, el comportamiento natural humano de la distracción o del entretenimiento, no lo sé, pero hoy son los móviles, sí, cierto, y es bastante Mm, flagrante, quizá multiplicado por 10, sí. pero no es... A mí me chocó, ¿no? De ver que hace 40 años, ahora criticamos a todo el mundo con el móvil, bla, bla, pero es que hace 40 años era otra cosa. Y seguramente que hace 60 eran los periódicos o yo qué sé, otra Es que cosa. a lo mejor se va repitiendo, ¿no? Y no nos damos cuenta y es lo mismo. O sea, estamos viviendo las mismas cosas que hace años, pero con otros elementos, Otra ¿no? Sí. tecnología. O con la tecnología. Luego podemos Ah, valorar si es mejor o peor. Pero a lo mejor estamos haciendo lo mismo. Y dices, "Hostia, es que ha cambiado todo mucho". Pues a lo mejor no ha cambiado tanto. Lo único que han Sí. cambiado los elementos, pero a lo mejor la sociedad no ha cambiado tanto. Bueno, esto No. sería un ejercicio divertido. Sí, bueno, para eso está la historia, aunque a poca gente le interese. mm, Sí, Pero sí que se aprende mucho mirando para atrás. ujú. Chicos, yo sé que tenéis a los peques con los abuelos sí. esperando. Así que la última pregunta, aunque yo creo que ya viene respondida de base, es que en 20 años o 25, ¿dónde estaréis? Tenéis carta blanca, ¿eh? Uf, ¿dónde estaremos? ¿Qué estáis haciendo? ¿O qué desearíais estar haciendo, por ejemplo, en 20 años? ¿Estaremos jubilados ya? Sí, venga, No sé. soñemos. Yo de viaje. Yo me gustaría viajar. Sí, puede ser una buena opción. Mm, Y ahora que con los peques, pues, bueno, se puede viajar evidentemente de otra manera, ¿no? mm, Al final intentaremos dejar las cosas que a lo mejor ahora no se puedan hacer por infraestructura, por etcétera, y hacerlas más tarde, ¿no? Había una persona muy interesante que dijo, ¿no? Yo Barcelona no he visitado nada de Barcelona, me he esperado la jubilación a visitarla, ¿no? O sea, porque ¿no? Yo no he visitado la Sagrada Familia y tal, pues yo me espero a los 65 para no, hacerlo, ¿no? Viajar es una cosa interesante, al final te enriquece muchísimo y bueno, puede ser una buena opción. y practicar el francés, Sí, que claro, no esto lo que no perdamos. lo perdamos, esto sí. Sí. En casa no os forzáis a hablar francés. Muy difícil, ¿no? A veces sí, sí, sí que lo Sí, sí. hacemos con Aina, sí, para ella que practique un poco. Sí, sí. O buscar algún vecino por ahí que sea francés y haceros amigos. Sí, 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 ideal, ¿eh? sí, sí. Lo que pasa es más complicado. En el inglés sería más fácil, Sí, Qué bien. pero sí, sí. Genial. Pues chicos, que muchas gracias, que me ha encantado, que hacía eso, un año que no nos veíamos sí, Sí. y me alegra ver que estéis instalados, que la vuelta ha sido eh, satisfactoria, que estés ahí ya en plena integración en Tiana y que nada, que muchos besos, que muchas gracias y que espero que vengáis a Lausana a vernos pronto. sí, Dani. Un placer. Gracias, Dani, por invitarnos Sí, muchas gracias, Dani. y ya nos vemos. Esperamos venir a veros. Pronto. Sí. Gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. Adiós. Hoy lo he vuelto a hacer. He vuelto a cumplir con el objetivo principal de este podcast pasando la cuarentena, que no era ni más ni menos que volver a encontrarme con viejos amigos a los que aprecio y que hacía tiempo que tenía fuera de mi radar. Ana y Dani son dos personas encantadoras, maravillosas y siempre dispuestas a ayudar al prójimo, algo que es muy, pero que muy de agradecer. Ya sabes que este podcast se publica originalmente en iVoox y que puedes encontrar el enlace a tu plataforma preferida de podcasting en cuarentenarios.perezmarcos.com. Allí podrás suscribirte igualmente a nuestra newsletter si quieres seguir recibiendo más reflexiones cuarentenarias,
así como recomendaciones de podcast y libros. Y ya sabes, si alguien te llama cuarentón, siempre podrás responder, mejor cuarentenario. Nos vemos el primer martes del mes que viene. ¡Hasta luego!